Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marlene Vargas y hoy le voy a explicar mi blog. La importancia de los controles para la seguridad en el sistema. ¿Qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información es todo un conjunto de técnicas, de acciones que implementan controlar y mantener la prioridad de la información a datos de una institución y asegurarnos de la información no salga del sistema de la empresa y caiga en manos de equivocadores. El flujo contable, por lo tanto, la seguridad de la información no es más que asegurar los datos que están disponibles en el sistema de cada empresa. Sin embargo, tan importante en el resguardo como la seguridad de la información, modificación de la misma. También garantiza la información de los datos utilizados. Recopilando anteriormente los conceptos de seguridad de información, contemplan en tres importantes para identificar la información y protegerla, como la crítica, la valiosa y la sensible. La crítica, esta quiere decir que la información indispensable para la función y operación de instituciones de la empresa. La valiosa, como las mencionamos, son activos indispensables en la institución, tanto deben resguardar proteínas como evitar los riesgos. Y la sensible, esta significa que solo debe ser conocida por las personas y autorizadas por la organización. Elementos que contemplan la seguridad de la información. Los elementos que deben contemplar la seguridad de la información responden a la misma, integrar las características indispensables que debe garantizar el responsable de los datos de la organización. Estos elementos son tres, que responden precisamente a las coordenadas para la información y proteger. La confidencialidad es la condición que impide la información y divulgue de la manera pública al organismo o autorizado, es decir, asegura los accesos de información a las personas que pueden llegar. Por lo tanto, contempla todos los mecanismos que impiden la fiebre de información que nos convierte más allá de lo adecuado. La casualidad de la información, estar en el alcance de quienes deben acceder y sea usuario, organismo o proceso en el momento que sea requerido. ¿Por qué es importante la seguridad de la información? Hemos mencionado poco a poco acerca de la necesidad de garantizar una seguridad de la información, después de tener un mapa más amplio sobre ella, ya que podemos vincular algunos riesgos que nos llevan cada vez más a reconocer su importancia. Sin embargo, es importante ahorrar el tema, ya que riesgos amenazan que la alcanzamos a identificar en importantes y hacerlo ya nos impide conocer las medidas que necesitamos para implementar para invadirla. Los robos de la información. Probablemente esta sea la más obvia de todas las razones, por considerar y asegurar información por parte de la organización o de la empresa. Sin embargo, amplían a los robos. Pérdidas económicas. Las pérdidas de activos en sí ya responden en pérdidas económicas. Por el vulnerar de nuestra información también se recorre al riesgo de perder capital y liquidez. Confianza en los clientes. Cada empresa debemos ser consideradas de la mayor virtud que ofertas en bien o servicio. Lo más importante es garantizar la confianza de los clientes con la empresa o no sea de riesgo por ningún motivo. Las medidas podemos implementar para garantizar la seguridad de la información. Existen diversas acciones para garantizar la protección de datos de la empresa. A continuación, te presentamos algunos. Conoce la información con la que cuentas. El primer paso de tener el control sobre los activos informativos que tenemos que elaborar un inventario que nos ayuda a localizar la información de la empresa dispensable. Colocar la información que hay información más sensible y más valiosa, la crítica, en otras por ellos. Es importante definir las características de la información para definir cuál es el trato que necesitamos darles. La información más sensible y valiosa y crítica, en otras. ¿Qué reto enfrenta la seguridad de la información? Como
todo, hay retos limitantes en la que enfrenta la seguridad de la información y algunos son los siguientes: actualización constante, diversas amenazas, entre otras.